Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres, oh Yahweh, soberano Señor de los cielos y de la tierra, soberano de los mundos, de toda creación. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida al Israel del Sur, o Israel en el Sur, el canal de Yahweh y del pueblo Kadosh, del pueblo santo, el pueblo que se va levantando acá, que Yahweh va levantando, va construyendo. Es como dijo nuestro amado maestro, Yahshua HaMashiach, como un grano de mostaza, algo insignificante, pero que va creciendo, creciendo y creciendo hasta llenar toda la tierra. Esa es la profecía de Yahshua en cuanto al pueblo Kadosh, en cuanto al pueblo santo, la nación santa, Israel acá en el sur. Y bienaventurados, bendecidos aquellos y aquellas que pertenecen a esta nación, que han tomado la resolución definitiva de salir del modelo de Hasatán, de su dominio, de su poder, de sus leyes, de su estado, de su gobierno, de su sociedad, para entrar ahora en el reino de su majestad Yahshua HaMashiach, para pertenecer a este reino glorioso, a este reino santo acá en la tierra, pero que no es de acá de la tierra, sino que viene del cielo para establecerse acá como modelo celestial. Bienvenido entonces y bienvenida. El tema para el día de hoy, vamos a tratar sobre la liberación del Mashiach. La liberación de Mashiach acá, en este territorio, en este contexto, pero analizada desde la experiencia del Mashiach en el siglo I. Vamos a trasladar al siglo I para que podamos entender ese Mashiach y su actuación en la historia. Y ¿de qué concretamente él está liberando? Cuando él habla de la salvación del mundo, de salvarlo, de salvar a la humanidad, en ese caso se utiliza la palabra mundo como sinónimo de humanidad, de gente, de personas, porque también hay otro entendimiento de la palabra mundo como sistema, y entonces en los libros considerados sagrados debemos entender cuándo se está utilizando la palabra mundo para referirse a una cosa y a la otra. Entonces él viene para salvar a la humanidad, pero para salvarla tiene primeramente que libertarla, y libertarla de poderes concretos, de dominios, de doctrina, de sistema, de modelo. Tiene que libertarla primero para poderla salvar. ¿Y qué significa eso de libertarla de un modelo, de un sistema concreto? Significa llevarlos a otro sistema, a otro modelo, que es el reino, llevarlos al reino. Y ahora vamos a profundizar en esto, pero primero unas cortas palabras de oración. El vídeo hoy es breve. Bendito eres, oh Yahweh, Padre celestial, soberano de los cielos y de la tierra. Pido hoy, Padre mío, tu inspiración, Señor. Pido la guía de su Santo Espíritu, de su Ruach HaKodesh, Señor, en la exposición de esta palabra. Y le pido, como siempre, Padre, que sirva esta palabra para orientar, para guiar, para abrir la mente, el entendimiento, para crear la conciencia, la sensibilidad, para provocar la necesidad urgente de cambio, que nos ayude a vivir, Señor, conforme a la voluntad suya, Señor, para ser felices, para ser prósperos, para ser bendecidos y para ser bendición, Señor. Por tu nombre santo, Yahweh Sabaoth, y por el nombre santo, Yahshua, te lo pido. Amén. Vamos a ir a el documento en el Código Real titulado Evangelio según Matillá, es Mateo. Vamos a ir al capítulo 3
Vamos a leer allí a partir del verso 1. Dice así, de esta forma: por aquel tiempo se presentó Johanán el Bautizador en el desierto de Judea. En su proclamación decía: vuélvanse a Dios, en caso a Yahweh, pero para que la gente entienda en español, a Dios, porque el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios. Vuélvanse a Dios. ¿Cómo entender la palabra vuélvanse a Dios? Significa vuélvanse a sus mandamientos, vuélvanse a la Torá, hagan teshuvá, regresen a los principios jurídicos sagrados, vuelvan a los principios que los puedan regir como sociedad, como cultura, como moralidad, a los que puedan ordenar y regir todos y cada uno de los aspectos de vuestra vida. Vuélvanse a ese modelo, vuélvanse, porque el reino está a punto de ser levantado, de ser construido, el reino. Estas palabras de Juan, de Johanán el Bautizador, le costaron la vida. Se narra que él reconvino a Herodes con respecto a la mujer de Felipe, su hermano. Le dijo: no te es lícito, estás infringiendo la ley de Yahweh, has tomado la mujer de tu hermano como mujer. Y esto provocó la detención, La autoridad, presionada también por la mujer, Herodes rey, era un idumeo, no era judío tampoco. Idumeo viene de la tribu de Esaú, de Edom, un edomita, que tomó mujer judía. Y esta mujer lo presionaba a él con relación a Johanán. Pero cuando nosotros nos vamos al Talmud, que es libro de la tradición del pueblo judío, nos encontramos allí una historia, un relato en cuanto a lo acontecido, y que nos va a revelar, no desmintiendo esto, que esto también formó parte de toda la historia, de todo el relato de lo que aconteció con Johanán. Dice el Talmud que cuando se presenta Johanán el Bautizador, es visto como un profeta, pero también visto como un Machía, que era muy común y corriente que aparecieran los Machías en Galilea o en Judea. ¿Por qué? Porque los Machías aparecieron en un tiempo mesiánico, en un tiempo donde el pueblo lo que aspiraba era su liberación, y la liberación solamente la podían esperar del Machía, solamente del Machía podían esperar la liberación. Ellos no podían esperar la liberación de parte de un candidato, de un partido secular, que la salvación iba a venir del imperio tal, que iba a venir a invadir el territorio de Israel para redimirlos, para libertarlos de la opresión en que vivían. No. El pueblo tenía una esperanza muy clara, y la esperanza era el Machía. El Machía era el que venía para libertar a Israel del yugo, de la esclavitud. Pero que esa esclavitud hay que comprenderla en ese contexto. En ese contexto es que tiene explicación esa esclavitud. Entonces el Machía es el ungido. La palabra Machía significa ungido, aquel sobre quien se ha derramado el santo aceite, símbolo del Ruach HaKodesh, para ser investido de poder.
pero que ese poder de que es investido tiene un propósito concreto, lo que llamaríamos un para. Por eso es que cuando aparece Yahshua en la sinagoga de Nazaret, él aclara que el para de la unción profética y mesiánica, tiene como propósito poner en libertad. Poner en libertad significa dar liberación a los cautivos, a los oprimidos, a los que están bajo el yugo de la opresión, a abrir las cárceles a los presos y a proclamar el año de gracia, el año del perdón, el año de liquidación de todas las deudas, el año del jubileo, el para liberación, que va a significar también salvación, a liberación del Mashiach. Entonces aquí empezamos ya. Él está anunciando, Yohanan, la prontitud de la manifestación del reino, y todos aquellos que le oían sabían de qué estaba hablando Yohanan. Sabían de qué estaba hablando, a qué se estaba refiriendo cuando utilizaba la palabra reino, que hoy crea una cantidad de confusión en la mente occidental, en la mente latinoamericana, pero no en aquella mentalidad judía. En aquella mentalidad judía existía un concepto de reino, y el concepto de reino que se tenía era el concepto de nación misma, regida, ordenada, con un mandatario, con un juez, con un legislador que era el propio Yahweh, el propio Dios, como gobernador, como gobernante, como juez, como legislador de la nación. Para eso era lo que entendía la mente judía como reino. Teocracia. Entonces podemos decir que la palabra de Yohanan es: vuelvan al fundamento jurídico, al pacto constitucional con Yahweh, porque ya está a punto de ser construido, levantado nuevamente levantado, porque estaba caído el reino, y ahora va a ser levantado en estos momentos. Pero como va a ser levantado ese reino, no puede ser levantado sobre la base jurídica del Imperio Romano. No puede ser levantado sobre esa base. Tiene que ser levantado sobre los mandamientos de Yahweh, sobre la Torah. Entonces aquí estamos viendo, y dice el Talmud, que cuando aparece Yohanan con todo este discurso, hablando de la proximidad de la construcción del reino de Yahweh, Pilato se vio amenazado en su cargo. Porque ¿qué significa el reino? ¿Qué significa el reino en ese contexto? Levantar el reino de Yahweh significa en ese contexto la desaparición del reino de Herodes. El reino de Yahweh sobre Israel. Primera de Crónicas 28:5. El reino de Yahweh sobre Israel quiere decir Israel bajo el reino de Yahweh. Pero Israel bajo el reino de Yahweh significa salir primero debajo del reino de Herodes. Por lo tanto, el reino proclamado por Yohanan el Bautizador es insurgente. Es rebelión en contra de Herodes. Y él lo entiende de esa forma y comienza a preocuparse. ¿Por qué comienza a preocuparse? Porque son multitudes las que están acudiendo a él, dispuestas a entrar en ese reino anunciado como inmediato. Y entonces dice que temió por su reino, temió por su trono.
trono que fue establecido no por Yahweh, sino por voluntad de César. El César era quien tenía el poder para quitar un rey en Israel y poner otro rey. Y él había colocado su rey allí, había colocado a Herodes el Idumeo sobre la nación de Yahweh. Entonces estamos hablando de un evangelio desde lo espiritual con un contenido político. El reino de Herodes se ve amenazado. El reino de los cielos está próximo, el reino de Yahweh. Es levantado porque estaba caído. Cayó con Salomón. Pero entonces el reino de Yahweh significa la liberación completa de Israel. La liberación de Israel del dominio de Hasatán. ¿Y cómo ejercía Hasatán el dominio sobre Israel, el pueblo de Yahweh? ¿Cómo lo ejercía? A través de dos instituciones políticas: el Imperio Romano y el Estado judío. El Estado judío del tiempo de Yahshua HaMashiach es algo parecido, si no es que es lo mismo, algo muy parecido al Israel que tenemos ahorita acá. Este Estado de Israel que tenemos allí, en el oriente, no es el reino de Yahshua HaMashiach, no es el reino de Yahweh sobre Israel, no lo es. Pero es un Estado, es un gobierno, pero es el Estado masón. El Estado judeopagano, socio de las naciones judeopaganas o de las naciones cristianas paganas. Lo mismo ocurre con el Estado del siglo I, del gobierno del siglo I. Encontramos un Israel donde hay unos clérigos judíos que vivían un sincretismo religioso, mezcla de judaísmo con Kabbalah, mezcla de judaísmo con paganismo antiguo, y ese no era el reino. Ese no era el reino de Yahweh. Entonces, el reino de Yahweh lo conseguimos en sus últimos momentos antes de su caída con el rey Salomón. El rey Salomón es el último rey del reino de Yahweh. El último rey del reino de Yahweh fue Salomón, que se sentó por rey en el trono de Yahweh. Se sentó él, no en su propio trono, sino en el de Yahweh, para ejercer el reino de Yahweh como virrey, rey en segundo lugar, rey sometido a Yahweh. Pero él, influenciado por el amor de las mujeres de todas las naciones, dominado por su pasión, por su concupiscencia, entonces él se dejó influenciar por las demás naciones y su modelo, y comenzó a introducir todo el paganismo dentro del pueblo santo, dentro del pueblo Kadosh. Tomó las leyes, los estatutos, las constituciones de las naciones como modelo para Israel, y eso dio con la caída de la teocracia, del reino de Yahweh en la tierra. El reino de Yahweh sobre Israel finalizó allí, cuando él hizo eso. A partir de ese momento, el levantamiento del reino de Yahweh sería una promesa que solamente podía cumplir el Mashiach. El Mashiach solamente podía levantar el reino, y esa era su misión levantar el reino. Por eso es que cuando él aparece en el escenario, él viene anunciando el levantamiento del reino, del teocratos, de la teocracia. Es bueno entender esto, porque entonces ahora vamos a ver
Él es capturado, Johanán es capturado y llevado bajo el delito también de conspiración, de sedición, de rebelión contra Herodes. Y dice el Talmud que por esa razón fue ejecutado. Fue ejecutado por el rey. El rey lo ejecutó por temor a un golpe de estado que supuestamente estaba gestando Johanán el Bautizador. Mire cómo vea cómo el elemento político y el elemento espiritual van unidos, tanto del lado de Yahweh como del lado de Hasatán. Juan era aquel de quien el profeta Isaías había escrito: una voz grita en el desierto, preparen el camino de Yahweh, ábranle un camino recto, ábranle un camino recto. Bien, aquí tenemos ahora la actuación del Machía. El Machía secunda a Johanán. Cuando Johanán es detenido, encarcelado, y cuando Yahshua se entera de lo que le ocurrió a Johanán, se puede intuir que hubo un temor humano en su persona y se retiró prudentemente. Salió del dominio, del espacio donde tenía influencia Herodes, a refugiarse en la provincia vecina. ¿No? Temiendo por su seguridad, sabiendo que tenía que cumplir un tiempo de ministerio. Ahora comienza la liberación, sale de manos de Johanán, y ahora quien asume el proceso libertario es el propio Machía, el propio Yahshua como Machía. Machía que viene a liberar, pero tiene que liberar en primer lugar que el error que tuvieron aquellos judíos contemporáneos es que la liberación tenía que llegarles en primer lugar del Imperio Romano. O sea, derrotar militarmente el Imperio Romano, quitarle el poder político al Imperio Romano, y de esa manera Israel sería libre. Ya somos libres, ya no estamos bajo el imperio opresor que nos impone duras medidas económicas, que nos está asfixiando, nos está matando de hambre el imperio por causa de sus grandes y graves impuestos sobre la nación empobrecida. Entonces los judíos decían: tenemos que ser libres, libres en primer lugar de Roma y en segundo lugar de sus lacayos internos, los saduceos, la aristocracia judía, socia del Imperio Romano. Parece como que hay un parecido con lo que ocurre acá en esta ex Venezuela, y en Bolivia, lo que está ocurriendo en estos momentos en Bolivia. Entonces el pueblo, si se derrotaba el Imperio Romano, el imperio salía a las calles a celebrar la libertad. Ya somos libres, ahora ya somos libres para construir ahora nuestra nación, Israel. Hemos salido del dominio del opresor. Pero ¿serían verdaderamente libres? Es lo que ellos no comprendieron, y que no quiere comprender tampoco aún. Se cierra a comprender el pueblo venezolano, el pueblo boliviano, el pueblo chileno y el pueblo colombiano, el pueblo peruano y todos los pueblos de América. Que no podemos ser libres, no podemos llegar a ser libres cuando la liberación es única y exclusivamente del gobierno. Cuando tú logras sacar el gobierno, todavía no eres libre, porque te queda el sistema.
te queda todavía el sistema. El sistema te va a seguir trayendo nuevos gobernantes opresores. Todos los que se instalen a gobernar con ese mismo sistema, ellos se van a corromper, ellos te van a oprimir, ellos te van a robar, ellos te van a explotar. Todos y cada uno. Entonces, sacar a Roma y dejar el sistema romano. ¿Yo? ¿Y dónde estaba el sistema romano? ¿El sistema romano estaba solamente en los libros? No, no estaba solamente en los libros, estaba en el alma del pueblo, en el corazón del pueblo, que pensaba como romano, sentía como romano, hablaba como romano y actuaba como romano. Eran romanos. Decir romanos, eran helénicos, estaban helenizados. ¿Qué es lo que quiere decir secularizados? Secularizados. Una población totalmente secular. Los principios seculares eran los que gobernaban su alma, su vida, su espíritu, su cuerpo, su conducta. Podía sacar el imperio romano, podía sacar la aristocracia, la oligarquía judía, podía sacarla del gobierno. Pero el sistema quedaba en toda la población, vivo el sistema allí, para seguir desde allí levantando nuevos gobiernos, para darle continuidad a la opresión. Es un poco difícil de entenderlos, mis queridos hermanos y hermanas. Entonces ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Bolivia. Sacaron a Evo Morales. Ya salió Evo Morales, ok. Salió el pueblo a festejar, ahora sí somos libres, ahora somos libres. Pero tienen el sistema. Tienen el mismo sistema. Ahora, desde ese mismo sistema que tienen, del cual no quieren deshacerse, de ese mismo sistema van a traer el otro corrupto, el otro ladrón, el otro explotador, el otro opresor, lo van a traer y lo van a poner a gobernar con ese mismo sistema y desde ese mismo sistema. Y luego, guarden este vídeo, porque dentro de no pasado mucho tiempo empezará en Bolivia una nueva lucha con un precio de sangre, un nuevo precio de sangre para sacar el que viene. Al que viene lo van a sacar también. Y después que saquen al que viene, van a seguir sacando, quién sabe cuántos más van a tener que sacar. Porque el problema no está en quién pongan o en quién saquen, el problema está en el sistema. El sistema. Que el sistema es el instrumento jurídico, político, social, cultural de Hasatán, de la serpiente antigua. No lo entienden. No lo entienden. Todo lo que venga desde ese sistema se corrompe, se daña. Entonces hay una celebración. ¿Cuántas veces? Ustedes recuerdan, por ejemplo, la celebración del 23 de enero, cuando cayó la dictadura. El pueblo se botó a la calle en parranda, bailando. Oye, salió el opresor. ¿Cuántas veces ha celebrado este pueblo acá las mismas cosas cada vez que sacan un explotador, un opresor, un corrupto? ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces va a tener que seguir bailando en las calles por la misma cosa? Eso es el cuento del gallo capón. Deuteronomio 6:25. Deuteronomio 6:25. Tendremos, oye Bolivia, oye Ecuador, oye Perú, oye Colombia. Oigan, venezolanos y venezolanas. Deuteronomio 6:25, Torá. Principio jurídico de Yahweh Sabaoth. Tendremos justicia. ¿Que aspiran? Justicia en Bolivia. ¿Quieren justicia en Bolivia? Deuteronomio 6:25.
quieren justicia allá en Chile, los chilenos quieren justicia. Bueno, Deuteronomio 6:25, ahí está la forma. ¿Cuál es la forma que propone Yahweh Sabaoth, el Jaolán, la inteligencia, la sabiduría universal? ¿Cuál es la propuesta de él para alcanzar la justicia de los pueblos? ¿Cuál es? Tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos, no unos cuantos, todos estos mandamientos que yo coloco hoy delante de ti. Cuando tú coloques esos mandamientos para obedecerlos, para vivir conforme a ellos, para que ellos sean tu conducta social, tu conducta moral, tu conducta cultural, entonces va a haber justicia, entonces va a haber derecho, entonces va a haber respeto, entonces va a haber paz cuando se coloquen esos mandamientos y sean cumplidos y se han hecho cumplir. Y esos mandamientos son sistema que liberta, sistema que trae liberación, sistema que suprime la fuente del mal, que es el otro sistema, el sistema del dragón, de la serpiente antigua. La teocracia sustituyendo la democracia, mis queridos hermanos y hermanas. Entonces estamos metidos en esto. Voy finalizando. Esto se va viendo usted cuando aquel joven Yahshua HaMashiach viene a libertar como Mashiach. La liberación que trae es su ley, sus principios. La Torá es el instrumento de liberación para sacar a los pueblos de la esclavitud, para sacarlos. Ese es el primer nivel de la liberación. Sacar del alma el sistema de la serpiente y meter el sistema de Yahweh en el alma, en el cuerpo, en el espíritu, para que sean libres de verdad. Y entonces, cuando ya tienen el sistema de Yahweh, ya salieron de la esclavitud, ya son libres. Ahora solamente tiene que ponerse todo ese pueblo en movilización, para ir a construir las instituciones del nuevo sistema, del reino de Yahshua, del reino de Yahweh. Hay que entenderlo, mi hermano. Si usted no entiende eso, hermanito, hermanita, si usted no lo llega a entender, no vamos a poder ser libres acá, no vamos a poder. Podemos salir de Maduro, podemos salir del próximo que viene después de él, y de 10 más, quién sabe cuánto, pero hasta que no salgamos del sistema de la serpiente no vamos a poder ser libres. Todos los que vengan se van a corromper, todos, y todos van a robar, y todos nos van a oprimir, y todos nos van a desconocer nuestros derechos, y la población cada día más se irá podriendo, irá siendo diezmada, exterminada por la violencia. A eso nos condenarían. Vamos a tomar conciencia, por favor. En el nombre de Yahweh se los pido. Vamos a tomar conciencia, porque Yahweh está hablando al corazón, al alma de un pueblo, para que este pueblo pueda alcanzar su liberación. Entonces, estamos ahorita construyendo el Israel del Sur sobre la base del nuevo modelo, para que vaya creciendo y vaya muriendo el otro modelo, el modelo de Hasatán aquí en este territorio. Estamos trabajando desde las oficinas. Tenemos nuestra sede acá en Caracas. Acá está la sede principal del Israel del Sur. Y de parte de Yahweh, porque así son los procesos, como movimiento, que somos también, porque no solamente somos pueblo en construcción, sino también somos un movimiento que va llevando la información libertadora a las naciones, a esta nación y a todas las naciones de América. Somos un movimiento de transformación. Entonces establecemos una coordinación nacional. La coordinación nacional está bajo la responsabilidad de nuestro hermano Rafael. Hermano Rafael, Yahweh te bendiga. Usted es el coordinador del movimiento del Israel del Sur, acá a nivel de este territorio, de nuestro territorio Kadosh en conquista. Y vamos a establecer la coordinación nacional para su comodidad en Guatire. Y allí
empezando desde Guatire hacia el resto del territorio nacional, coordinando con las personas en los diferentes estados, en las diferentes ciudades y pueblos, coordinando con ellos, para ir estableciendo coordinaciones estadales, coordinaciones regionales. Entonces, Yahweh me coloca la idea de que, hermano Rafael, usted puede estar en contacto, entrar en contacto con Julio Esteves en Nueva Esparta, y le toca a usted como coordinador nacional nombrar una coordinación para el estado Nueva Esparta, nombrar al hermano Julio Esteves, ¿vio? Entonces usted puede colocarse, por ejemplo, en contacto con la hermana Consuelo de la Victoria, estado Aragua, con la hermana Ana Piva, de allá de Mucuchíe, en el estado Mérida, ¿vio? Y usted va contactando cada una de las personas, ¿vio? Con la hermana Miriam, en el distrito, en Baruta, y así cada uno, un listado, y usted va coordinando con ellas. Usted primeramente hace un contacto telefónico con estas personas y tiene que elaborarse un plan de trabajo, cómo comenzar primeramente a crear lo que nuestra base organizativa nacional. ¿Cómo es nuestra base organizativa nacional? Las Quejilá. Las Quejilá son comunidades del reino de su majestad Yahshua HaMashiach. Entonces estamos hablando de una base comunal, pero no con las comunas del socialismo, no. Aquí no son comunas del socialismo, aquí son comunidades del reino. O sea, son comunidades teocráticas. Y en esas comunidades teocráticas tendríamos dos tipos de actividades. Una, referente al culto, el culto a nuestro Eloha, a Yahweh Sabaoth, a la instrucción de la Torá. Pero lo otro tiene que ver en cuanto a la organización del pueblo como teocracia, como poder teocrático, como estado teocrático. Organizarlo para que vaya resolviendo todas sus necesidades, todos sus problemas desde los principios bíblicos. Algo muy parecido a la forma como viven los Amish, que ellos resuelven todo. Tenemos que tener nosotros nuestro sistema educativo, tenemos que crearlo. Y no tenemos que crearlo solamente en la teoría, tenemos que crearlo en la práctica. La pequeña escuelita teocrática de Guatire, para comenzar a enseñar a los niños, porque como lo dice la palabra, enseña al niño en mi camino, instrúyelo en mi camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces todas las hermanitos y hermanitas que acuerden, yo voy a enviar a mis niños, los voy a mandar a la escuela teocrática para que sean formadas en Torá. Y se puede abrir esa escuela teocrática allá en Guatire. Y se puede abrir en Mérida. En Mérida la hermana Ana Piva reúne un grupito de niños y niñas. Bueno, vamos a enseñarle Torá, vamos a enseñarle recitación de la Torá, así como cantando los versos, los versículos van siendo cantados. Entonces los niños van memorizando, y eso se va internizando en el alma del niño y van haciendo el nuevo ciudadano, el nuevo hombre, la nueva mujer que piensa desde los principios, siente desde los principios, habla y actúa desde los principios del reino. Entonces empezamos ese trabajo, mi querido hermano Rafael. Espero que nos podamos reunir pronto. Vamos a llamarnos por teléfono para que tú asumas con comodidad. Entonces estás en contacto acá con la dirección nacional, y ya tú debes tener información de algunos hermanos y hermanas de nuestros grupos de WhatsApp. Ya debes tener contacto con algunos de ellos. Bien. Gracias a los hermanos que en el día de ayer estuvieron en Los Teques, Estado Miranda. Allá estuvieron también organizándose, dando a conocer el proyecto. Vamos avanzando, mis queridos hermanos y hermanas. Vamos avanzando. Yo estoy trabajando incansablemente. Bueno, muchas gracias, mis queridos y mis queridas visitantes. Gracias por suscribirte a El Israel del Sur para seguirnos
para ir cada día entendiendo más lo que somos, para ir entendiendo la esperanza de cómo vamos nosotros verdaderamente, de verdad, a salir de todo este sufrimiento, de toda esta opresión que durante más de 200 años de historia hemos tenido acá en este territorio y en este pueblo. Gracias por suscribirte, por activar la campanita para que te llegue el próximo vídeo, en contacto siempre con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp. Nuestro número de WhatsApp, el +58 424 255 7182, +58 424 255 7182. ¿Quieres pedir la bandera, los símbolos de nuestro pueblo, los símbolos de nuestra nación, la bandera, el escudo? Con mucho gusto te lo enviamos a través de WhatsApp. ¿Quieres entrar en nuestros grupos? Ya lo he explicado en otras veces, son grupos de trabajo y de estudio donde se entra con una participación de una ofrenda que ayude al crecimiento, a la extensión de este trabajo. Una ofrenda que no tiene que ser de mucho. Tú pides a través de WhatsApp el número de cuenta, con mucho gusto te es enviado, tú colocas tu ofrenda, inmediatamente pasas a integrar nuestros grupos en WhatsApp. Y estos grupos de estudio y de trabajo es para ayudar a las personas también a sentir pertenencia. Oye, esto es mío, esto es propio, esto no es solamente de Teodoro, no, esto es mío también porque ahí está mi esfuerzo, ahí está mi trabajo, ahí está mi ofrenda. Entonces vas sintiendo la pertenencia, el amor a lo que a ti te cuesta también. Que no me cuesta a mí nada más, ni nos cuesta unos cuantos, sino que nos cuesta a todos, porque todos estamos trabajando, todos estamos aportando. Bien, puedes seguirnos también en nuestro perfil de Facebook, Israel del Sur. Mucho comentario, mucha información allí, un dinamismo en participación en nuestro perfil de Facebook, Israel del Sur. Y mucha gente colocando la bandera. Nosotros vamos viendo la bandera en los perfiles de Facebook, en los perfiles de Twitter, de Instagram, de WhatsApp, y vamos entendiendo hacia dónde vamos creciendo, quiénes son los que nos pertenecen. Y hay mucha gente también pidiendo que quiere ser registrada en nuestro pueblo para pertenecer al Israel del Sur a través del registro Kadosh. Y la gente está pidiendo información, cuáles son los requisitos para entrar al pueblo, para formar parte de él, para tener mi partida de nacimiento, haber nacido dentro de Israel acá, nacer en Israel acá en América. Y anuncio también, ya está, puedes apartarlo, puedes irlo apartando, el libro titulado Israel en América, la máxima revelación de todas las verdades ocultas, la historia de este pueblo, cómo nace, por qué, con quiénes nace. El Israel del Sur te va a abrir las escrituras te la va a abrir la historia para que la comprendas, para que llegues a comprender no solamente la historia, sino el lado oculto de la historia, para que puedas entender todos estos poderes, toda esta fuerza que nos han oprimido y de las cuales estamos dispuestos a ser libres. Entonces, bien, muchísimas gracias. Será hasta una próxima oportunidad. Les amo mucho. Shalom Aleichem. Shalom, Ubrajot, paz y bendiciones para